Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues Rafa Karkenobi patrocina la reacción de hoy y nos trae una banda que se llama $7.000. Eh, y bueno, sí, ese es el título de la banda, el nombre de la banda. Y la canción es Siem Stuk Baksap, algo así como La vida no ama a los débiles. Dice que es una banda de metal alternativo, nu metal y rap metal formada en el 99, que ha sufrido múltiples cambios, también de estructura. Ha tenido por lo menos dos vocalistas. eh, bueno, han alternado también teniendo uno o dos vocalistas a la vez, uno o dos guitarras a la vez. En fin, que dice que usan también saxofón, a veces también sintetizador, es decir, que bueno, es una banda muy cambiante. Y, y bueno, pues este tema es de 2017. Dice que aquí, por el año en el que lanzaban esta canción, en este vídeo, estaba Roman Dokukin en la voz, Yura Balanov en el bajo, que son los únicos miembros originales que siguen en la banda, Iván Ignatov en guitarra y coros, Arten, eh, no sé cómo se pronuncia esto, Yasilov en guitarra y Dmitry Krupin en la batería. Y bueno, em, me ha dado la letra y he estado ahí un poquito dándole vueltas. Y bueno, ¿Y qué te parece? pues te explico, te explico. El resumen sería que presenta una visión pesimista de la sociedad moderna donde las personas están pues atrapadas en una existencia superficial y vacía, dominada por la tecnología y la búsqueda de, ¿cómo se dice? Mm, ser validado digitalmente por la sociedad, es decir, la gente que busca tal vez mucho reconocimiento, muchos likes, muchas de estas historias que realmente es una ilusión, ¿vale? Pues Eh, sí. y si y después no tienen contacto con la sociedad y al final lo que te queda es pues soledad y vacío existencial. Luego iremos matizando trocitos de la canción. Que también tengo aquí dividido, así que bueno, vamos allá. Si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos a darle al play. Потому что знай, жизнь не любит слабаков. Внутри язычков затрещин, пощечины хип-хоп. Точно знай, жизнь не любит слабаков. Я надеюсь, что текстом ниже никого из вас не обижу. Я как излаю то, что вижу, а то, что вижу, подобно жиже. Серые жижи из биомассы, представители нашей расы, поделенные касты, классы, доходяги и жиробасы. В ярких фоксиках из пластмассы, под набор пушечного мяса, проживающие у кассы, буратино и карабасы. Доморощенные актрисы, в норах прячущиеся крысы, вебки юзают как кулисы, себя любящие нарциссы. Wow, la gente está como loca, ¿eh? Sí, sí. Desde luego calentando al público, enardeciendo a la gente, son todos unos maestros. Y bueno, me ha gustado mucho, bueno, aparte de lo evidente que es el buen hacer de los vocalistas, em,
o vocalista, ¿no? Hay uno en este caso, veo uno, o eran Sí, dos, no me he fijado bien. La batería, evidentemente, que le pega súper fuerte y pega contundente, fuerte, sí, sí. pero de fondo me he dado cuenta que el bajo hace cosas muy interesantes y va dándole al slap también, que me ha parecido súper curioso. Muy bien. Bueno, aprovechamos este primer parón hablando porque yo aquí me lo he currado, ¿eh? Con el tema de la letra, lo he dividido en cuatro partes. Em, una es la crueldad de la vida. Dice, a la vida no le gustan los débiles ni los cobardes. Repite cosas como empujones, bofetadas, eh, cachetadas y azotes. Y que bueno, refleja lo que es un mundo hostil, ¿no? En el que sobreviven los fuertes. Es como como la teoría de Darwin, ¿no? Aquí sobreviven Los pues, más fuertes, los más claro. fuertes, selección natural, y después está el tema de la sociedad alienada, ¿no? Dice castas divididas en clases, débiles y gorditos, me hace gracia eso. Y critica lo que es la desigualdad social y la pérdida de identidad, ¿no? Y después habla de unos personajes que entiendo yo que son folclore ruso, que son Buratino y Carabás. Así que bueno, que simbolizan la manipulación, el engaño y las personas controladas y explotadas. Venga, hay un montón de gente, ¿eh? Realmente esto tiene que ser Sí, un sí. festival o algo. Venga, Sí, es un un festival y ahí en Bielorrusia y Rusia suelen ir de forma masiva, sí, 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 sí. normalmente. Impresionante. Mira, la gente con las pancartas, ¿no? De $7.000. Venga, vamos allá. Дай Бог, что ты оказался не таков, потому что знай, жизни любит слабаков. Среди тычков затрещин, пощечины шлепков. Точно знай, жизни любит слабаков. Виртуальные экстремалы, сетевики, интеллектуалы, балаганные созывалы, телефонные залипалы. Распарили себя до грамма по фейсбукам и инстаграмам, жачным роликам и рекламам, интерфейсам и голограммам. Мастера искрометной шутки, сутенеры и проститутки, год за годом и суток в сутки. Я и ты не в своем рассудке, нет вкуснее, мрачнее и даже жить в подобном ажиотаже. Кто же что из себя покажет, если вырубить каждый гаджет? Este interludio, hasta que comienzan a cantar de nuevo con la guitarra, mire que son tres, cuatro notas, pero entre el efecto que tiene de guitarra y cómo lo hace, me vuelve loco, tío. Pero me vuelve loco, ¿sabes? Es A como. mí me ha vuelto loco cuando se han callado y estaba por este casco ahí. Dun, 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 que me temblaba y todo. Digo, madre mía, Sí, qué sí. pasada de sonido. Como siempre recomendamos todo esto, siempre escucharlo con auriculares. eh, Que si no se pierden cosas. claro, auriculares en los que te puedan un poquito aislar del sonido exterior y puedas apreciar la música, ¿no? Porque sobre todo las frecuencias graves se pierden. Y si ya lo Sí. escuchas desde un móvil sin altavoces, ya. Buah, yo solo en mi móvil que tiene un altavoz solo, pues me pierdes todo la gracia. Se pierde toda la gracia, efectivamente. Bueno, pues mira, aprovecho el parón. Fíjate, no sé ruso, pero lo de Instagrama lo he pillado, ¿vale? El Instagram. Y es porque, bueno, critican efectivamente en las redes sociales, dice, extremos virtuales, intelectuales en red, charlatanes en los stands. Y dice, enfatiza sobre todo con Facebook y con Instagram, ¿no? Dice que se han convertido sustitutos de la realidad donde las personas buscan
validación y entretenimiento superficial, ¿vale? Habla de hologramas, interfaces, vídeos, anuncios, todo esto, de la realidad distorsionada, ¿no? Y consumista. ¿Qué ración tiene? Sí, sí, no, no, la letra no tiene desperdicio. Venga, seguimos. Потому что знай, жизнь не любит слабаков. Среди новичков запрещен пощечины шлепков. Точно знай, жизнь не любит слабаков. Малый страх, ты один, нет иллюзий и картин. Нету дел и нет рутин, свет скрывающих картин. Нет одежды, нет вещей, виски давящих клещей. Дома нет и нет ключей, милых сердцу мелочей. Espérate que esto es buenísimo. Todo el mundo girando y aquí el colega... Y está el del medio ahí, como Dice, diciendo, vosotros gira, que yo soy aquí el centro de... escúchame, y pasa 3 kilos de todo, mira. Esto es Además la, esto sí. Estaba como esto es- diciendo, venga, a esto es ver. la definición de estar por encima del bien y del mal. ¿Sabes? O, o está hasta arriba de y ya le da igual todo, o este tío Es un crack. es un crack, es un crack. Terminamos ya con el tema de la letra. Rafa no puede negar que he hecho los deberes, me lo he currado. Dice el miedo a la soledad y la decadencia. Porque en los versos finales dice el miedo principal, la soledad total y la ausencia de todas las ilusiones que normalmente llenan la vida. Esa parte profundiza en la que lo del día a día, que, ¿con qué nos distraemos? Con el móvil, la tecnología, lo material, lo superficial, ¿no? Sí. Y Por después, desgracia, ¿no? claro, y después hay frase que dice, no hay papás, no hay mamás, no hay hogares ni llaves. Así que, bueno, eso transmite la sensación de abandono, absoluto. Así que la letra es, bueno, tiene muchísimo contenido y muchísimo que... Y mucha realidad. Sí, 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 no, es decir, la verdad es que Tú fíjate que en el apagón, analizar una letra que viene del ruso, menos mal que por lo menos nos la han traducido y hemos podido empezar a analizar. Dime. en el apagón, claro, como nos quedamos sin móviles y sin luz y sin tal, es de las pocas veces que yo he visto en la calle, sacamos al perro y estaban toda la gente en la calle. Digo, "Va, esto no lo he visto yo ni cuando era pequeño. Claro, Para que veas cómo está. Además, todo eso que has dicho que viene en la letra es la realidad. totalmente. Así que nada, chicos, a pensar. Venga, terminamos. Recta final. Оглянись по сторонам, все вокруг лишь длинный план. Это самый главный страх, что нас всех погонит нам. Там не в 4 стенах, ждет фиаско полиграф. Полиграф. Дай бог, что ты оказался не таков, потому что знай, жизнь не любит слабаков. Среди новичков запрещен пощечины шлепков. Точно знай, жизнь не любит слабаков. Pues ahí lo llevas. Magnífico. Flipante es. Claro, aquí lógicamente hay que entender todo el mensaje que se lanza, si no, ya de por sí, bueno, ya de por sí la canción es chula, pero entendiendo la letra es doblemente chula. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay 2 formas de apoyarnos: haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, reacciones extras.
Bien. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como aquí, como Rafa Karkenove, que nos ha traído este grupo de $7.000. Y dependiendo del nivel de Patreon, tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Bien. Antes de que sigas, Rafa, explícanos el nombre, ¿eh? Que me hace muchas gracias. ¿Por qué $7.000? Vale, bueno, A ver si lo sabe, ¿eh? seguro que lo sabe. Lo pondré en comentarios, seguro. Y los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda un montón. Y por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del programa te invita o a suscribirte o a unirte. Así que muchas gracias, nos vemos muy pronto en la siguiente reacción y por favor poned comentarios. Adiós. Hasta luego.